La Llorona es una de las leyendas más conocidas de Latinoamérica. Durante generaciones, personas han afirmado escuchar sus lamentos en medio de la noche, o incluso verla caminando entre la niebla. Hoy conoceremos algunas de las experiencias más inquietantes enviadas por suscriptores de la comunidad, quienes aseguran haberse encontrado con ella. Estas son experiencias con la Llorona. Esto es Cuentos al anochecer. ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia o encuentro con la Llorona? No sé si fue la Llorona como tal, pero fue lo clásico como lo cuentan. Fue una madrugada del 2019, yo estaba en mi último año de carrera y tenía que hacer mis últimos proyectos, para terminarlos me desvelaba trabajando en ellos. Era una de esas noches donde me desvelaba trabajando, estaba en la sala haciendo mis trabajos de lo más tranquilo, para nada sugestionado y concentrado en lo que hacía. Dieron las 2:30 más o menos, cuando después de varias horas de completo silencio, comenzó a ladrar un perro muy fuerte, de eso le siguieron varios perros más, al punto en que se me hacía algo exagerado lo fuerte que ladraban. En ese momento me reí y me dije a mí mismo en mi mente la clásica, ya no tarda en gritar la chillona, lo decía en broma pero dicho y hecho, a los minutos que los perros comenzaron a ladrar comencé a escuchar aquello que ya me comenzó a desconcertar, a pensar y a erizar la piel, era el grito de una mujer, no eran lamentos de una mujer llorando o el típico ay mis hijos, esto era diferente, sus gritos parecían de alguien a quien estaban torturando, la voz se le quebraba de lo fuerte que gritaba. ¿Han escuchado cómo grita un cerdo o cuando lo van a emetar? Más o menos así se escuchaba, bien pude confundirlo con el grito de un cerdo, si no es porque ya había escuchado antes a una mujer gritar así unos meses atrás, una vecina a la cual le cayó encima agua hirviendo, gritó exactamente igual. Los gritos no paraban y cada vez los escuchaba más fuerte, traté de mantener el control, me quedé sentado alrededor de 5 minutos esperando a ver si se callaba, pero no lo hizo, ya me había comenzado a asustar, entonces los gritos los escuché como si estuviera a unas cuantas casas de la mía y cada vez más cerca, fue entonces cuando ya decidí ir a mi cuarto para acostarme, ya cuando llegué a mi cuarto aún la escuchaba, pero cada vez se iba oyendo menos, hasta que ya no la escuché, se callaron tanto los gritos como los perros ladrando. Como dije antes, no sé si fue la Llorona como tal, pero es lo más impactante que me ha pasado relacionado a esa famosa leyenda. Yo no, solo me han contado. Uno de mis abuelos era un granjero de aquellos fortachones y valientes, de un lugar de Guate donde se ha practicado mucha brujería. Me contaron que había un tramo de camino por el que nadie pasaba en la noche porque se aparecía algo, pero una noche mi abuelo terminó de trabajar tarde y tuvo que pasar por ahí. El caballo no quería pasar, pero mi abuelo lo obligó y empezó el caos, con llantos, ruidos y golpes. Como era un hombre valiente empezó a insultar al espíritu que los estaba molestando y le dijo que se mostrara si tenía el valor de hacerlo. Se mostró una mujer llorando y él lo que hizo fue bajarse para amarrarla a un palo y la mujer saltó por encima de árboles y se fue. Es una historia estiradísima, pero al menos me dio buenos momentos de admiración hacia mi abuelo cuando yo era niño y noches de historias de miedo cuando los visitaba. En el terreno de mi casa tenemos lo que es un barranco y pues mi familia y yo nos hemos por así decirlo acostumbrado a escuchar a la Llorona, no es de todos los días pero sí ocasionalmente, siempre son pasadas las 11 de la noche cuando se comienzan a escuchar sus lamentos y todos los perros de la colonia empiezan a ladrar. Siempre que se hace escuchar se sabe que alguna persona del vecindario se va a morir y así es a los pocos días nos enteramos que alguien falleció. En cuanto a su llanto la verdad es que es algo indescriptible porque es una combinación de quejido y lamento que sí te asusta y nada que ver con el grito que se inventaron de ay mis hijos. Era patoja cuando me pasó esto. 2000 creo. Mi tío y tía vivían en un cuarto en la propiedad de una escuela primaria. Una noche fui a visitar mis primos para jugar en el columpio. Mis papás y mi tía y tío se pusieron a chismear en el cuarto mientras mis primos y yo nos quedamos afuera jugando. No había nadie más en la propiedad. De repente vimos una mujer en la esquina del columpio. Como que sí estaba agachada y llorando. Al principio pensé que era una sombra y que una mujer del vecindario estaba llorando. Pero mi primo también se dio cuenta y ahí es cuando nos pusimos más alerta. Pasaron un par de minutos cuando el fantasma se levantó y se iluminó.
Siguió llorando y comenzó a caminar por donde estábamos nosotros. De una vez me fui corriendo. Hasta abandoné mis primos. Jijiji. Intenté contarles a mis papás pero no me creyeron. Una vez, como a las 12 o 1 de la madrugada, estaba despierto y escuché el llanto de algo. Sonaba como el de un perro, pero no era un perro, se escuchaba lejos pero aún así daba miedo. Toda la piel se me puso de gallina y de la nada me quedé paralizado. Hasta que los llantos se terminaron de escuchar y hasta ese entonces pude volver a moverme. Nunca me había pasado algo así. Igual mi papá ha comentado que sí la ha escuchado. Pero antes, cuando por donde vivíamos era más monte que casas. No sé si fue la Llorona o qué, pero aquí va. Fue en 2009, por allí tenía como 15 años. Mi mejor amiga estaba en mi casa para celebrar mi cumpleaños. Cabal a las 3 por alguna razón mi amiga y yo despertamos al mismo tiempo, nos quedamos viendo porque no más nos despertamos, se nos quitó por completo el sueño. No sé cuántos minutos después mi alarma sonó, lo cual fue súper raro porque no tenía alarma puesta alrededor de las 3 amada. La cosa es que rápido apagué mi alarma, el aire se sentía súper raro, las dos nos sentíamos ansiosas. De la nada empezamos a escuchar gritos, pero eran gritos como nunca había escuchado en mi vida, súper feas. No sé cuánto tiempo ella y yo nos quedamos paralizadas en la obscuridad de mi cuarto, ya que ni una de las dos nos animamos a encender la luz, ni cuántas veces gritó, pero se sentía una eternidad. Al final nos animamos a encender la luz y correr para el cuarto de mi mamá, la despertamos y dijimos que escuchara, pero los gritos pararon. Hasta hoy mi mamá cree que lo inventamos. Yo una vez aquí por mi colonia, era pequeño, y escuché gritos de una mujer diciendo mis hijos. Curiosamente solo yo la escuchaba y conforme más lejos estaba miraba su sombra por los focos de la calle, porque estaba más cerca, y luego de la nada la escuché bien cerca, que cerré las cortinas de mi ventana y ¡pum!, se detuvieron los gritos. Los perros inmediatamente comenzaron a ladrar, y literal se comenzó a escuchar nuevamente el ruido de la calle. La verdad es que al inicio pensaba que estaba en un sueño, porque fue tan irreal, y luego vi a mis tíos en la cocina, y ellos estaban viendo como que si nada la tele, y hasta la fecha ellos y unos primos, e inclusive unos vecinos, dicen que no escucharon nada. Así que tal parece que solo la escuché yo, por algún motivo. Yo a los 11 o 12 años vivía en Villanueva, recuerdo que de madrugada desperté y empecé a escuchar un grito desgarrador, e inmediatamente me quedé paralizado. Recuerdo que luchaba para poder moverme y salir de mi cuarto para irme al de mis papás. Cuando lograba salir de la cama y alcanzar la puerta, inmediatamente aparecía de nuevo en la cama en la misma posición inicial, y el proceso se repetía varias veces, hasta que se dejó de escuchar el grito. De lo abrumado que me sentí terminé durmiéndome otra vez, y aunque suena a que haya sido alguna alucinación, se sintió muy real como para haber sido un sueño. Por los años 90 en donde yo vivía era en las orillas de Chimaltenango cabecera, atrás de la casa había un cafetal, además de eso mi casa estaba a unos metros de la carretera interamericana. Calculo que eran cerca de las 3 de la madrugada, de repente me despertó el ruido de los perros, ladraban y aullaban como nunca los había escuchado, solo con oír ese alboroto ya daba miedo. Tal vez al minuto de que me había despertado comenzaron unos gritos, no eran lamentos, eran un grito desesperado que decía: mis hijos, mis pobres hijitos. Yo lo único que hice fue taparme con mis chamarras y orar para que se fuera. Recuerdo que todo ese relajo no duró más de un minuto, y se detuvo justo en el momento en que un camión pasó por la carretera. En ese entonces en horas de la madrugada era muy raro escuchar que pasaran carros. La verdad que sí me asusté un montón. Cuando amaneció yo tenía la duda si había sido el único que lo había escuchado, y hasta llegué a pensar que lo había soñado, pero resultó que toda mi familia también lo había experimentado. A los pocos días, platicando con un compañero de la escuela que vivía por mi vecindario, le conté lo que había pasado esa madrugada, y él me comentó que también la había escuchado. Hasta hoy no encuentro mucha lógica de lo que pasó esa madrugada, así que por el momento creo tener una buena historia que contar cada vez que el tema sale a colación. Mi nombre es Luis, tengo 19 años. A los 16, estaba jugando con mis amigos, eran como las 12 de la noche, estábamos jugando fútbol, pero recuerdo muy bien que donde jugábamos por abajado pasaba un arroyo, estábamos jugando, ya nos habíamos cansado, y estábamos tomando agua cuando en eso un amigo dice: ¿escuchan eso?
Nosotros lo tiramos al loco cuando de repente empezaron a ladrar todos los perros. Cuando hablo de todos los perros, me refiero que eran como unos 10 algunos. Estaban encerrados, empezamos a escuchar cosas raras y un amigo dijo mejor vámonos para llegar a nuestras casas. Teníamos que caminar por el arroyo y yo me acuerdo muy bien que íbamos todos nerviosos. El ambiente se sentía raro, muy pesado y yo sentía que alguien nos seguía. Seguíamos escuchando como lamentos. Para ese entonces ya eran como las 2 de la mañana. Los lamentos no se escuchaban muy claros, pero cada vez se escuchaban más cerca y nos asustamos mucho. Empezamos a escuchar más claro y giraban. ¡Ayuda! Y muchas cosas que no recuerdo. Cuando íbamos más adelante nos sentamos a descansar y pasó un señor como de unos 80 años. Le dijimos buenas noches y él nos dijo vayan con Dios. Nosotros nos sacamos de onda, pero como 5 minutos después se pasó. Empezamos a escuchar los lamentos de nuevo, pero cada vez más cerca. Cuando ya íbamos a salir corriendo, a lo lejos divisamos a una mujer con un vestido largo y no se le veía pies, como si estuviese volando. Recuerdo que todos salimos corriendo muy asustados. Yo le dije a mis amigos que se quedaran a dormir en mi casa ya que estábamos muy asustados. Al día siguiente hablamos con mi abuela y dijo que ella de chiquita también vio a la Llorona en el arroyo, y no solo ella, mucha gente. En las noches se escuchan siempre el perros ladrar y a mí ya no me gusta pasar por el arroyo. En lo personal yo la he escuchado varias veces. La última vez que la escucho fue hasta algo gracioso, ya que era la 1:30. A mí me levanté al baño, estábamos de vacaciones en mi pueblo con mi novia. Cuando regresé a la cama ella estaba despierta y escuché el lamento. Como yo ya sabía de qué se trataba, solo abracé a mi novia y seguimos dormidos. No le quise decir nada. A la mañana siguiente le pregunté si había escuchado que alguien lloraba en la madrugada. Me respondió que sí, que alguien falleció cerca de la casa y le estaban llorando. Sonreí y le respondí, solo hay una vecina aquí en la parte de atrás y no falleció nadie, era la Llorona. No te quise decir nada para que no te asustaras. Bajamos a desayunar y le platicamos a mi mamá y me dijo que ella también la había escuchado. Hasta ahorita solo la he escuchado como unas 5 veces, no me da miedo porque solo la escucho, tal vez si la llego a ver me cagaré del susto, jaja. Hola, relatos al anochecer. Te cuento esta experiencia de mi padre. Escuchó el llanto de la Llorona, que se dice ser la Llorona. Vivíamos en la Aragón, cerca de unas vías del tren. Ahí sucedían muchos accidentes. Y mi padre se despertaba muy temprano, y como a eso de las 3:15 am, se despertó, se levantó y empezó a hacer sus actividades para irse a trabajar, pero compartíamos cuarto junto con sus 3 hermanas, en ese momento menores de 18 años, eran 2 cuartos juntos grandes y solo nos dividía una cortina como puerta, y en el cuarto de donde nosotros estábamos había un espejo grande en la pared y se veía hacia lo que era la puerta que dividía el cuarto. En eso él se estaba peinando y vio que levantaron la cortina 3 veces, pero pensó la primera vez que eran sus hermanas que levantaron, querían jugar una broma, y a la tercera vez se asomó para regalárselas. Él pensó me quieren asustar, y al asomarse vio que estaban profundamente dormidas, y bueno, ya no hizo caso después de eso. Antes de salir, de despedirse de besos de todos, aunque estábamos dormidos, escuchó a lo lejos un lamento y se le erizó la piel. En eso su mamá también escuchó, se despertó y los dos se quedarían estupefactos, no supieron qué decir. Para eso se me olvidó decirte que ahí en el cuarto de mis tías también dormía mi abuelita, mamá de mi papá.